Sin duda alguna, otro tema que afecta mucho a los trabajadores es que entrará en vigencia el próximo 16 de julio la aplicación de la Ley 2101 de 2021, a través de la cual se reduce la jornada máxima laboral semanal. Recordemos que esto es de manera gradual. Tengo el gusto de saludar al viceministro de Trabajo, el viceministro Palma. Viceministro, gracias. Viceministro de Relaciones Laborales. Viceministro Palma, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes por permitirnos estar en su emisión. Viceministro, empecemos explicándole a la gente cómo es la aplicación de esta ley. Bueno, en primer lugar hay que precisar que esta es una ley de hace 2 años. Entonces, desde hace 2 años, los empleadores, los trabajadores, las organizaciones sindicales han venido preparándose para la implementación. Lo segundo que hay que señalar es que en muchas empresas del sector privado, donde en primer lugar va a aplicar esta norma, ya tienen jornadas de trabajo reducidas, producto de acuerdos convencionales o producto por decisiones unilaterales de las empresas. Quienes han adaptado, algunas empresas han adaptado en beneficio de la productividad misma de la empresa, jornadas de trabajo inferiores a las 48 horas. En tercer lugar, hay que señalar que esta norma empieza a regir a partir del próximo domingo y empieza a bajar 1 hora este año, es decir, a 47, 1 hora el próximo año y luego 2 y 2 para llegar al final del 2026 con una jornada de trabajo de 42 horas, acercándose a los estándares internacionales que nos recomiendan, incluso la OIT de 1935, prestemos la atención a ese año, nos recomienda tener jornadas de trabajo de 40 horas, como la que acaba de aplicarse, por ejemplo, en Chile también vía ley. Entonces, como Ministerio del Trabajo, estamos acompañando a las empresas, los gremios, los trabajadores, estamos resolviendo un sinnúmero de inquietudes que se han generado alrededor de la aplicación de esta medida, por ejemplo, sobre cómo se pagan los recargos, por ejemplo, cuándo empieza a regir la medida, es decir, los impactos que va a tener esto, y por obligación legal y obviamente por mandato constitucional nosotros tenemos que acompañar la implementación de esta medida para que no impacte ni en el empleo ni en la productividad, y esperamos que sin duda alguna esto beneficie a los trabajadores, a las trabajadoras, mejore su calidad de vida, le permita tener más tiempo libre para disfrutar en familia, para dedicarla a otras actividades distintas al trabajo y redunde positivamente en la productividad de las empresas. ¿Esto implica una disminución en el salario de los trabajadores, viceministro? La misma norma señala categóricamente que no. Sí. Es decir, por el contrario, es decir, se mantiene el salario, se va a trabajar 1 hora menos, insisto, a partir del domingo y progresivamente para llegar a las 42 horas. Por el contrario, nosotros incluso hemos resuelto ya algunas consultas alrededor de la forma como se va a calcular la hora extra, el recargo dominical o festivo o el recargo nocturno. Esto va a tener un incremento breve en razón a una simple lógica matemática. Si se mantiene el salario base y al dividirlo en número de horas de trabajo, pues obviamente el valor de la hora aumenta. Entonces va a tener también un impacto positivo a los trabajadores y a las trabajadoras del país, quienes laboren estas novedades. Quien no labore ni horas extras, ni dominicales, ni festivos, ni recargos nocturnos, pues simplemente va a trabajar 1 hora menos semanal a partir de este año, y en 4 años pues trabajará 42 horas semanales. Es decir, viceministro, para quienes el salario depende mucho de las horas que trabajen, ¿las horas van a pasar a valer más? Sí, es un breve incremento por simplemente la división entre, cuando uno divide el salario, lo divide en 30 y luego lo divide en 48 horas semanales, en 8 horas diarias, pues ahora lo divide en 47 y así sucesivamente. Es parte de lo que hemos, y obviamente al disminuir este factor mediante el cual se divide, pues aumenta en una pequeña proporción ese valor de hora extra de recargo, o para calcular el recargo dominical, el festivo y el nocturno, para quienes laboren en esas novedades, porque quien trabaja simplemente la jornada laboral normal, sin ningún tipo de novedades, pues no va a tener ningún impacto. Con esta ley, ¿a qué aspira el gobierno que llegue el número de horas trabajadas por semana, viceministro? Nosotros incluso en la ponencia de reforma laboral, que todos conocemos lo que sucedió el 20 de junio, e incluso en la nueva que vamos a presentar en virtud de lo ya señalado por nuestro presidente y nuestra señora ministra, no tocamos esta ley, incluso respetamos esta ley, sus límites, su gradualidad,
Y sin embargo, pues invitamos, como lo permite la misma ley, lo invita la misma ley y como sucede en efecto en distintas empresas, a que haya empresas que las haga la reducción a 42 horas de forma anticipada, ojalá acordado con los trabajadores, estén estos organizados sindicalmente o no. Entonces, esta ley nosotros la vamos a respetar en su integridad, tanto lo hicimos en la pasada iniciativa de reforma laboral y la vamos a respetar en la que presentaremos la próxima semana al Congreso de la República. ¿Qué va a pasar con los contratos especiales? Por ejemplo, los contratos de los menores de edad que trabajan con permisos del Ministerio de Trabajo. Esos contratos o los contratos con horarios especiales. ¿Con eso qué pasa, viceministro? Es decir, hay algunas excepciones que están consagradas en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas excepciones se mantienen en su integridad. Es decir, estas actividades, por ejemplo, la de los menores, que además requiere autorización del Ministerio del Trabajo, se mantiene en esta excepción. La de los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Y bueno, y aprovecho esta pregunta para precisar, es decir, esta es una medida que aplica para el sector privado, es decir, personas naturales que tienen contrato de trabajo con empresas del sector privado o empresas públicas donde se rigen por el derecho privado, es decir, les aplica las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Lo que hemos encontrado hasta ahora y atendiendo porque nos sirven y nos han servido obviamente para estudiar, para leer, para mirar cómo funciona esto en el derecho comparado también, todas las consultas que nos han elevado tanto empresas como organizaciones sindicales, como todas las reuniones que hemos hecho con gremios de vigilancia, gremios del aseo, gremios del sector petrolero, para poder ir identificando e ir interpretando la norma de acuerdo a los estándares internacionales y también a nuestra jurisprudencia para que haya seguridad jurídica y podamos hacer esta aplicación lo más tranquilamente posible en el país. ¿Bajo qué premisa, viceministro, se hace esta ley? ¿Por qué es necesario reducir la jornada laboral de los colombianos? Bueno, frente a esa pregunta, lo que tengo que decir es que históricamente ha sido una bandera del movimiento sindical internacional, de la clase trabajadora. Incluso hoy hay jornadas de trabajo de 8 horas, gracias a una histórica lucha de los trabajadores en esa gran revuelta del Haymarket que provocó posteriormente la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora el 1 de mayo. Por eso marchamos los 1 de mayo, conmemoramos esa histórica lucha que levantó la bandera de los 3/8, de las 8 horas de trabajo. Y ahí el movimiento sindical ha venido reivindicando la reducción de jornada de trabajo. En la medida que avanza la tecnología, en la medida que mejoran los procesos de organización en las empresas del mundo, pues esa tecnología, los beneficios de esa tecnología deben servir para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de trabajadoras a través de la reducción de jornada de trabajo. Por eso ya lo decía, desde 1935 existe un convenio internacional que sugiere a todos los países del mundo reducir la jornada de trabajo en 40 horas semanales, que como ya lo mencioné, aquí en Chile acaba de aprobarse hace al menos de un par de meses, en Ecuador existe hace ya varios años, en Francia de 1998 bajó a 35 horas, en fin, es decir, una discusión de orden mundial que tiene que ver, pues, primero con la necesidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, es decir, de más libertad para los trabajadores y las trabajadoras. Esto ha tenido un impacto positivo también en la productividad de las empresas. Aquí incluso hay 2, 3 empresas que lo pueden registrar en los medios de comunicación, empresas que han aplicado distintas modalidades de jornada de trabajo, reduciéndola, y han tenido aumentos de productividad incluso del 90%, casi el doble, porque se ha demostrado que trabajadores contentos, trabajadores satisfechos, pues son más productivos en el trabajo. Entonces, esta es una medida que tiene, insisto, hoy en Colombia se acerca a los estándares internacionales y pues obviamente es positiva y será positiva, y bueno, con el tiempo, como sucede con cualquier norma laboral, debemos evaluarla. Viceministro, ¿a qué otras modificaciones le apunta el actual gobierno respecto a esa jornada laboral? Nosotros tenemos una recomendación de la Comisión de Expertos de la OIT reciente, de febrero de este año, donde nos dice, por ejemplo, que a la ley 2021 le faltó definir cuál es el límite de la jornada diaria. Entonces, en la iniciativa de reforma laboral, tal como la llevamos en la pasada legislatura, le ponemos el límite de jornada laboral diaria a 8 horas. Nosotros también, es decir, hemos puesto en nuestra iniciativa de reforma laboral, que lo mantendremos, jornada flexible, sobre todo para las mujeres, para trabajo de cuidado,
para que pueda haber jornadas flexibles. Estamos revisando este tema de jornadas flexibles, aún si mantenemos, como en efecto lo vamos a hacer, el tema de la relación laboral en el trabajo de plataformas, para que haya manera de distribuir las jornadas de trabajo. Pero íntegramente esta norma, como ya lo señalé anteriormente, no la tocamos en la reforma laboral. Bueno, salvo una norma, tengo que ser más preciso. El artículo 6º señala que una vez implementada esta reducción de jornada de trabajo, desaparece el Día de la Familia y desaparecen las 2 horas de actividades de recreación, deporte y cultura que tienen los trabajadores que laboran en empresas con más de 50 trabajadores. Esa norma nosotros consideramos que debemos recuperarla y por eso la hemos incluido en el texto pasado y seguramente la sostendremos en el texto que presentaremos la otra semana. Muy bien, es el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, explicándonos cómo va a aplicarse a partir del próximo 16 de julio esta ley de reducción en horas de la jornada laboral. Viceministro Palma, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes como siempre.